compartilhar a tela. Ahora Tiago va a compartir el texto en portugués. Estábamos en el capítulo 10. Ok. Ya estábamos terminando el capítulo 10. Então, nós começamos na semana passada um novo capítulo, após a longa O no, quizás ya habíamos descrição que os comenzado autores entonces fizeram da fuga el de capítulo Yasan, 11. Vamos a dos, ver. dos monges. Agora nós vamos conhecer dois outros personagens. Ya había ocurrido la fuga de los monjes de la ciudad de Lhasa. Então agora nós vamos conhecer Vamos a conocer a... Tempa-Wocer Sí, es el e capítulo seu 11 irmão que se llama Votos Tempa-Wangal. Abandonados. Eles são dois Y monges vamos a conocer a dos hermanos, Tempa que, Woser como já diz y Tempa o Wangal. título do capítulo, vão ter aí uma questão importante em relação aos seus votos Hay un tema e um importante con papel respecto a los importante também votos. na continuidade da fuga dos Y nossos ahora mestres, né, dos nossos monges. vamos a ver de qué se trata. Estos dos personajes son muy importantes Então vamos começar para, novamente aqui o capítulo. eh, Foram só 3 parágrafos lidos. para la Votos tradición. abandonados. Así Ainda que sonolento, o jovem Tempa-Wocer, de 17 anos, esforçava-se para se levantar de sua esteira. Alguém batia com força na Tempa porta do Woser, pequeno de alojamento 17 ao leste do años, mosteiro médio. todavía aturdido por el Alguém sueño, bateu a porta e se luchaba por manifestou um dos levantarse monges de su alunos camastro. civis, algo normal Alguien de um golpeaba la eremita, puerta talvez de su das pequeño tradições apartamento bondosas e debajo del justas do monasterio de monasterio. Menri. O que você está fazendo com essas roupas comuns? Perguntou Tempa. O monge ignorou ¿Qué haces con e esa ropa de colocou civil?, a preguntó parte Tempa. chamando. El monje ignoró la Tempa pregunta y le dijo a mostrou-lhe os Tempa aposentos que el coroados abad das lo roupas había de enviado a buscar. Wangal. Tempa A compartía su casa habitación con su hermano prédio de mayor, pedra Tempa cinzenta Wangal, que era se encontraba cerca afuera. de 2 dezenas El de pequenos edificio de piedra apartamentos gris espalhados na era uno de empinada los ladeira. aproximadamente O 20 edifício apartamentos prédio de pequeños Tempa tinha que muitos había apartamentos, dispersos en la claro, empinada e ladera frente al aproveitava o lugar monasterio. para cozinhar. Os El monges edificio de Tempe viviam contenía dos em vestidos com apartamentos, peles cada de uno ave e con una diabos. habitación para Os dormir y altareiros otra eram para três cocinar. cisternas usadas para cozinhar e também aqueciam Tenían para también una comer. estufa de Os hierro de tres terrosos patas, objetos eram uma patas que se carne usaba para seca, cocinar e y grãos calentar de el trigo. apartamento. Um altar com Los uma objetos que cruz había en e sus uma imagem habitaciones com eran pastel una de caja con queijo e zampa, do carne seca y fundador do queso bom. seco, un Os altar con lámparas de irmãos mantequilla y una imagen del fundador del BOM, Tumpashen Ramiwochi. o irmão de El Tempa-Wocer, hermano de Tempa Wangal, Woser, era Tempa assistente do Wangal, antigo Lopon. era el O antigo asistente del Lopon, antiguo também Lopon, o jefe de Sangyé instrucción de Rinpoche. Menri, E aqui Sangye vale um Tenzin esclarecimento para Rinpoche, não confundirmos o y Sangyé, que no debemos que é um dos confundirnos con mestres, é um dos nossos Sangye, monges que estamos que es el acompanhando, otro ou aqui maestro Santé com que escapó del Santem Tíbet Karmai. con Tempa Santem Karmai. Wangal e o Lopon Tempa estavam Wangal y viajando para Lopo buscar Sanchen contribuições Tenzin estaban en un viaje do para buscar distrito de Or, contribuciones o mesmo em que os financieras del irmãos haviam distrito de nascido, Or, perto da el mismo aldeia distrito donde los Zamponfundo. hermanos habían sido Eles criados, eram cerca filhos de del pueblo de San pastores Fundo. nômades de Los Yaks, hermanos nacieron en una ovelhas e familia de cavalos pastores que viviam em nómadas, suas tendas de conforme as yaks, ovejas, estações e cabras y os caballos, pastos que disponíveis. trasladaban sus tiendas a mejores Aos tierras de 11 anos, pastoreo según lo Tempa-Wocer, dictaban seus las irmãos, estaciones. a irmã e os A los pais 11 fizeram uma años, peregrinação Tempa ao Woser y su pasto familia considerado sagrado. hicieron una Apenas peregrinación os al verdadeiros monte fiéis Kailash. devotos empreendiam a jornada de Solo los quase 1.000 meses verdaderamente de piadosos quilômetros por hicieron el 2 viaje de meses casi pelas 1000 montanhas millas tibetanas. por dos Eles meses completaram, desde Or eles a través del completaram terreno a Kora, montañoso de Tíbet. a Ellos circunvolação do completaron monte una cora sagrado. o A circuito de la experiência foi tão montaña. inspiradora que os La pais experiencia fue tan decidiram enviar inspiradora os que los dois padres filhos de mais Tempa velhos, decidieron enviar Tempa-Wocer a e sus dos hijos mayores, Tempa-Wangal, Tempa para Woser y Menri. Tempa Wangal, a Menri. Os dois irmãos haviam se estabelecido na vida Los dos hermanos monástica se habían instalado en la vida monástica de em Menri quando cuando os primeiros quadros chineses chegaram ao vale los abaixo desse primeros cuadros castelo. chinos llegaron al Como em valle outras que se regiões do encontraba Tibete, debajo del no monasterio. início os Como en quadros otras chineses zonas de foram Tíbet, amistosos, al principio los cuadros se com mostraron moedas de amistosos pratas, y mas até repartieron monedas de plata, 1959 pero suas en hostilidades à religião 1959 acabava se su cada vez mais hostilidad hacia ardentes. la religión
se había hecho cada vez Chineses más chegaram para intensa. proteger os Los quadros soldados chinos monumentais enviados para e proteger a los salvaram cuadros os estaban monastérios. apostados amenazadoramente Menri cerca de los começava a monasterios. conduzir Los sessões de cuadros visitaban Menri, doutrinações, ou seja, llevaban a cabo ele sesiones de foi chamado adoctrinamiento o sesiones de lucha Tamsins. llamadas Tamsins. As sessões tornaram-se mais Las sesiones de intensas após a adoctrinamiento se reunificação intensificaron sagrada después de de que se Lhasa aplastara la e a rebelión de Lhasa Sociedade de y Areia. ahora se imponía casi a Os diario. monges Bon Los monjes permaneceram Bon fiéis permanecieron inmóviles aos mientras los autoridades oficiales chinesas, chinos les gritaban, chamando sua religião de llamando mito a e su acusando religión eles de un mito y a charlatães. sus lamas Os charlatanes. bombos ficaram horrorizados ao ouvir Los que bompos se monges horrorizaron al oír que los monjes de un monasterio budista cercano, incentivados pelos quadros incitados por los chineses, cuadros chinos, gritavam gritaban insultos e y acreditam que os golpeaban a los lamas lhes lamas haviam ensinado e guiado que les habían espiritualmente. enseñado y dado guía espiritual. Os chineses deram En Menri, ultimato aos monges los chinos insensatos. habían dado un Os ultimátum quadros a los monjes desviados se inflexibles. separariam do Los cuadros monastério abandonarían el no monasterio próximo ano novo mientras chinês, celebraban el no ano próximo de Año Nuevo chino 1960, que por cairia el año em de la rata de 28 de hierro, janeiro de que 1960. fue el 28 de enero de Nesta data, 1960. os monges Bon Cuando teriam que regresaran, escolher los entre o monjes Bon caminho negro ou debían o caminho decidir si branco. tomar el camino negro O o el abade camino Sherab blanco. Lodro sabia Sherab que Lodro, abad de o Menri, caminho negro sabía que el camino negro significava a significaba que los renunciavam monjes se negaban a renunciar a sus renunciar lamas aos seus y a su lamas e à religión. religião. Caso escolhessem esse caminho, os Si chineses elegían el castigariam camino negro, eles los sob chinos pena los obligarían de violentamente a receber someterse, los encarcelarían o los matarían. escolher o caminho branco, Elegir el a camino sumissão blanco voluntária, de la era sumisión impensável voluntaria no era abade. O impensable. abade decidiu aproveitar a ausência El abad temporária dos decidió quadros chineses aprovechar la e ausencia estar temporal de com los os cuadros chinos especialistas y dispostos a escapar con acompanhá-lo. todos los que estuvieran Pediu dispuestos a a outros irse. jovens monges Pidió a que un grupo de renunciassem monjes aos jóvenes votos de que renunciaran a sus desobediência ao votos de no edictos violencia livres para que para pudieran defender os defender a seus los lamas fugitivos, que se escapaban necessário. si fuese necesario. Pretendiam escapar para se unir Se ao antigo escabullirían mestre para Tenzin reunirse Nandak, con su antiguo director, Tenzin Nandak, que se había que ido havia deixado ya Menri hacía 2 anos 2 atrás para años. arrecadar fundos no mosteiro Sejig, ao norte de Menri, no planalto de Shantan. O monge que havia ido buscar El Tempa deixou monje o que umbral había em venido a buscar direção a ao Tempa templo, sem abandonó la puerta hesitar, y se seguiu dirigió al Tempa templo, colina sin acima dudarlo. até o Tempa lo monastério siguió pintado por la de empinada rojo. colina hasta el monasterio O pintado de homem que rojo. fosse o monastério Aunque mais Menri es el venerado da monasterio más tradição venerado del budista, Bon, es era diminuto pequeno en em comparación comparação ao vasto con el templo enorme Drepung em en Lhasa. Lhasa. Tempa entrou no Gompa, Tempa uma entró en la sala Gompa, una oblonga habitación pintada de oblonga vermelho escuro, pintada de un rojo adornada com intenso tancas y adornada con tancas relutantes, de tela onde os ricamente monges se pintada, reuniam donde los monjes para se as reunían para las ceremonias y las ensinamentos. enseñanzas. Lá encontrou o abade Allí reunido com seus encontró al abad auxiliares, reunido con sus traçando planos ayudantes, da fuga. trabajando Alguns en los monges detalles de su já escape. haviam trocado suas Algunos de los vestes por monjes chubas e habían cambiado corriam sus de um hábitos lado por para o chubas outro, y se apresuraban a hacer los preparando a preparativos viagem. para el viaje. Tempa se postró ante el abad Sherab Tempa Lodro. prostou-se diante do abade Xerabilodro. O abade lhe El perguntou se abad queria le esperar que o preguntó a irmão Tempa retornara si ou quería esperar a ajudá-lo que su hermano a regresara o ayudar a desobrigar proteger a los as funcionarios reliquias más sagradas importantes del que levaria. monasterio y las Ele não reliquias estava sagradas que certo de llevarían que ele en lo que morreria, seguramente sería un viaje peligroso y mas arduo. estava El abad le dijo a Tempa não Tempa estava que no obrigado tenía a ninguna estar obligación cansado. de Tempa unirse a pensou ellos. na possibilidade de jamais Tempa vê-lo consideró la depois posibilidad de que ou nunca volvería a ver a su pensou em hermano. abandonar a vida que levava Pensó en desde abandonar la vida que había llevado desde que entró en el como monasterio todos a os los 11 tibetanos for años. ensinado durante toda a Como vida todos los a evitar a tibetanos, le habían violência, enseñado durante a toda su culpa vida a evitar e la a violencia religião y a ser monástica. amable con todos los Agora seres que sintientes. fizera ao Los entrar, votos que hizo al entrar al havia monasterio reforçado reforzaron seu su compromisso compromiso con la com no a lei. violencia. E agora, dos homens Ahora, mais uno de sagrados los da hombres más tradição Bon santos del lhe Bon le pedia pedía para que renunciar a renunciara a esses esos votos e votos y tomar tomara as las armas. armas. Sua resposta foi rápida. Su respuesta Eu irei. llegó rápidamente. Me iré, dijo. Sua devoção ao Su abade devoción al e abad a y a la tradição tradición Bon Bon pesava pesaba mais que más que tudo. todo. Ele não veria o irmão novamente por No 6 anos. volvería a ver a su hermano hasta Um dentro de oficial do 6 años. monastério lhe entregou uma chuba. Un O funcionario abade del lhe monasterio pediu le para entregó una colocar as chuva. vestes El abad le monásticas à dijo que sua colocara altura sus no altar, hábitos de monje en el diante trono do del altar abad, de Niam Sherab ante el Gyaltsen, santuario de o Niame fundador do Sherab monastério quien Menri fundó em Menri en 1405. 1405. Tempa realizou 3 Tempa prostrações realizó diante do
3 postraciones ante el santuario y pidió a los iluminados permiso para renunciar a sus votos. tirou sua túnica e Se lançou quitó la sua túnica pilha de y la hábitos arrojó sobre la pila de descartáveis hábitos que já desechados, estava no apilados tan alto alto en el trono del enquanto abad que casi o quedó abade oculto. quase o ocultava. Tempa Tempa vestiu a se puso chuva la chuva e não era mais monge. y dejó de Então, ser só monje. reforçando, chuba é uma veste muito tradicional dos praticantes La budistas em chuva grupos es una de las vestimentas do Tibete, tradicionales budistas y mas que não bompos, são hábitos. Os hábitos são dos monges e os pero no chubas son hábitos são de monjes. para todos, inclusive os leigos. Mais de 30 monges haviam concordado Más em de renunciar 30 a seus monjes votos habían e accedido a assim renunciar a para sus votos y proteger a as sus duas figuras hábitos mais para sagradas. proteger a las dos figuras más Embora sagradas alguns de Menri. monastérios mantivessem Aunque algunos arsenais, monasterios Menri tenían não possuía arsenales, nenhum. Menri no. Os monges se Los armaram monjes com as poucas se armas armaron que con las pocas conseguiram armas que pudieron encontrar em uma conseguir instituição en una institución devotada à dedicada al aprendizaje y conservação. la oración. Tempa foi A instruído a ir ao Tempa le templo dijeron adjacente que de fuera al templo Sipayalma, adyacente de uma deusa Cipeyalmu, azul una de olhos diosa de piel azuis, azul y 6 associada brazos ao del exorcismo e exorcismo à y la proteção, protección para buscar uma espada para buscar cerimonial. una espada ceremonial. Cipayalmo, muitos de nós Uso conhecemos, né, uma das principais protetoras do Cipeyalmu bom, es una de las que aparece grandes protectoras com del 6 BOM, braços montando uma mula. que aparece con 6 Ele brazos y também montando está lá no una mula de templo, né, color negro. um templo específico para Cipayalmo. Y al lado Ele de arrumou Menri uma lâmina había para un dentro de templo sua para varinha de Cipeyalmu. madeira coberta de couro e prendeu sob o cinto de Metió la tecido que hoja en su segurava vaina as de madera cordas cubierta de mágicas, cuero assim como y la Tempa colocó havia debajo del cinturón de oferecido tela baseado que às vestes sujetaba su armadas chuva. Al igual que das monjas, Tempa, la mayoría de los assim monjes como que Tempa, habían entregado as sus hábitos monjas que haviam estaban armados renunciado con armas blancas. estavam armados com armas brancas. Apenas uma arma de fogo pôde ser Solo se encontrada, pudo um encontrar una única machete arma de fuego, carregado un por um antiguo monge rifle que em uma llevaba el das amigo de Tempa, Mashem. Os monges que decidiram ficar estavam Los abalados ao monjes que perceber habían a decidido presença do quedarse se monge. quedaron conmocionados por el Mas cambio a visible en los rostros de los que habían decidido irse, la enormidad de la tarea y la repentina comprensión de que iban a ser responsables de la vida de su seus abad rostos los había tornaram-se transformado ferozes e instantáneamente. decididos, Sus rostros parecían de fieros y modo que decididos causou de una calor manera nos que monges provocó que permaneceram. escalofríos en los monjes que se quedaron. Só uma observação, olha que interessante, né? Nas práticas tibetanas, nós temos as deidades pacíficas e as deidades En las iradas. prácticas As tibetanas deidades tenemos pacíficas deidades se pacíficas y apresentam de airadas. um modo Las pacífico, de um deidades modo tranquilo, pacíficas de um modo se amoroso. manifiestan de una manera calma, tranquila, E os amorosa. monges, quando eles estavam com as vestes, quando eles Y estavam los sob monjes os votos, eles também expressavam eh, essa normalmente tenían ese pacificação, esse tipo estado de de paz, de expresión calma, de tranquilidade. tranquila y Mas nós pacífica. também temos as deidades iradas, que também são Y a compassivas, la que vez também también são tenemos amorosas, las que também deidades airadas, expressam que esse también son amor, essa compasivas y compaixão amorosas, por meio pero de que atividades expresan su iradas amor y e por meio de compasión atividades a través que de actividades y actitudes parecem airadas, e até são violentas, ferozes que mesmo. parecen E quando esses que monges pueden eles ser se violentas abandonam o às vestes feroces. para proteger a tradição, Y eles cuando los transformam monjes esses monges abandonan nas sus deidades hábitos iradas. para defender Segundo os a su autores abad, do livro, os asumen próprios esa rostos expresión deles airada se tornam y los demás muito monjes, los que se ferozes. quedaban, pudieron ver Eles instantaneamente la fiereza en assumem sus esse expresiones compromisso de eh, quebrar um voto de não violência y a la vez para estaban salvar a quebrando tradição. sus E votos isso, com certeza, de no violencia si fuera trazia necesario muita para luta, salvar muita dificuldade para esses a monges sus que lamas passaram a vida y a su tradición. pregando a não violência. Então, imaginamos que deva ter sido muito difícil para cada um Debe haber sido un momento muy desses difícil monges, né? para esos monjes. A perspectiva de fugir ou La lutar perspectiva contra um de exército evadir o chinês luchar bem contra el armado, ejército chino, treinado, bien armado y bien de entrenado, morrer em alguma y de morir encruzilhada posiblemente caótica, en alguna ladera desolada, en un viaje que sería difícil, não incluso en las atraiu mejores muitos monges. circunstancias, no era muy atractiva para las docenas de Permaneceram monjes que se quedaron. no La monastério mayoría de los que se quedaron en el motivos de monasterio recorrer a decisão. tendrían motivos para Sofreram lamentar su decisión. interrogatórios,
soportarían interrogatorios, torturas, encarcelamiento y trabajo forzado. Los chinos los someterían a un proceso de reeducación abrumador. Solo unos pocos cooperarían con los chinos y espiarían a sus propios compañeros monjes. Los bombos que huían reunieron los caballos y les ataron sacos de zampa. También cargaron los caballos con textos y objetos sagrados para evitar que cayeran en manos de los chinos. El más reverenciado de los objetos sagrados era el ñame kundung, un relicario de 600 años de antigüedad que contenía los huesos y cenizas que quedaron de la cremación de Ñame Sherab Chalsen, fundador y primer abad de Menri. El relicario de plata, de 1 metro de alto y 25 kilos, era un cilindro ornamentado, reposando en una base en forma de campana, con incrustaciones en su parte inferior de flores de loto de plata. El ñame kundum fue guardado en un estuche de cuero y confiado a Bashen. Los monjes también necesitaban silenciar a un traductor que los cuadros habían dejado en el monasterio. El traductor sin duda se apresuraría a informar a las tropas chinas estacionadas en el valle si sospechaba que los monjes se preparaban para partir. Los monjes recién despojados del hábito lo dominaron y le ataron las manos con una cuerda. Lo obligaron luego a unirse al grupo de escape para asegurarse de que su partida permaneciera en el anonimato el mayor tiempo posible. Lo liberarían solo cuando hubieran recorrido la distancia suficiente para sentirse seguros de hacerlo. En pocas horas estuvieron listos y un grupo de unos 30 hombres partió para cruzar la montaña que se encontraba detrás del monasterio. Eligieron un sendero empinado, difícil, que serpenteaba por la montaña, evitando el sendero fácil que conducía al valle que se encontraba más abajo, pasando por las aldeas donde los informantes potenciales se apresurarían a avisar a los chinos. Con suerte, los chinos no se enterarían de su partida hasta varias horas o incluso un día después. Se dividieron en 3 grupos con 1 hora de diferencia, con los lamas en el grupo intermedio. Al tercer día ya estaban en la meseta de Chantang. Como no conocían la ruta, se vieron obligados a arriesgarse a que los informantes les indicaran las direcciones cada vez que se encontraban con una aldea. Tenpa y Machen iban en el grupo líder, todos ellos a caballo. Constantemente observaban el terreno accidentado y sin árboles en busca de señales de soldados. Por la mañana llegaron a una aldea donde los lugareños les dieron indicaciones que los hicieron sospechar. Los aldeanos insistieron en que debían cruzar un paso a través de una cadena de colinas rocosas. Los monjes discutieron el consejo y la mayoría se mostraron escépticos, preguntándose por qué los aldeanos eran tan insistentes. Finalmente, Machen dijo que no tenían una ruta alternativa y que debían afrontar lo que tuvieran por delante. Tenpa y Machen tomaron la delantera. Unos- Luego de unos kilómetros pudieron ver algo sospechoso. Vieron algo que se movía, reaparecía. No podían distinguir si era un animal o un ser humano. Se adelantaron al trote para ver mejor. Mientras se esforzaban por identificar las formas borrosas, las balas empezaron a pasar silbando. Machen devolvió el fuego con su arma antes de que una bala alcanzara a su caballo, lo que hizo que se encabritara y se estrellara contra el suelo. Cuando Machen se alejó, rodando de su montura, recibió un disparo en la mano. Otros 2 monjes cayeron al suelo, con la sangre brotando de sus heridas. Tenpa galopó hacia Machen, agarró su mano extendida y lo subió a su caballo, detrás de la silla de montar, logrando esto, a pesar de la pesada reliquia que Machen llevaba debajo del brazo, con la mano herida. Se alejaron al galope, las balas silbando tras ellos. El resto de la docena de monjes del grupo líder ya se había dispersado. El grupo del medio, con el abad, oyó los disparos y vio que se producían combates a lo lejos, lo que les dio tiempo de sobra para esconderse en un barranco.
Tempa y Machen fueron los únicos miembros de su grupo que se reunieron con el abad al atardecer. El resto nunca fue visto nuevamente. Al anochecer, intentaron eludir a los chinos tomando una ruta difícil y poco transitada que subía a una montaña cercana. Treparon durante horas por laderas rocosas cubiertas de nieve antes de encontrar una hendidura en las rocas donde descansar hasta el amanecer. Por la mañana, uno de los lamas más ancianos, Karna Shialsap, dijo que estaba demasiado enfermo para continuar e instó a los demás a que siguieran sin él. Ellos se mostraban reacios a dejarlo, pero él se mantuvo firme. Estaba claro que estaba muriendo y que los protectores divinos velarían por sus últimas horas. Con profundo pesar, Tempa y los demás dejaron a Campa Shialshab con algunos suministros para su comodidad y siguieron su vuelo. El cuerpo de Karma Shialshab fue encontrado más tarde por su antiguo maestro, Lopon Sangye Tenzin Rinpoche, el lama del que era asistente el hermano de Tempa. Lopon Sangye Tenzin estaba escapando por la misma ruta con otro grupo de monjes. Habían ingresado a Menri poco después de que el abad huyera y se apresuraron a escapar por su cuenta. Un día enviaron a un niño de 13 años a buscar estiércol para usar como combustible para el fuego. En cuestión de minutos regresó corriendo al campamento, diciendo que un hombre estaba sentado ahí cerca en postura de meditación. Lopon Sangye Tenzin encontró a su estudiante y amigo cercano en la postura de muerte que años de meditación y entrenamiento lo prepararon para asumir. Quitaron el cojín en el que estaba sentado y encontraron una pepita de oro, que creyeron que Karna Yalshab había dejado para Lopon Sangye Tenzin, sabiendo de alguna manera que su antiguo maestro sería quien encontraría su cuerpo. Lopon Sangye Tenzin y está comentando Tiago que Tenzin Namda Rinpoche también falleció en esa postura de meditación. Y eso muestra que ellos mantuvieron una estabilidad interna muy profunda y de esa manera realizar una transición muy favorable. Y este maestro, aún estando en medio de una huida en una montaña muy fría y solo, también logró. Lompo Sangye Tenzin escapou para o Nepal por uma rota diferente, onde finalmente se reuniu ao abade de Menri. Os sobreviventes do grupo de Menri haviam esgotado suas escassas reservas de tsampa e caminharam 2 dias sem comer. Passaram a segunda noite em um curral de pedra e barro construído por pastores para abrigar seus rebanhos. Pela manhã, viram ao longe uma fina trilha de fumaça. No ar límpido do planalto de Shantan, é possível enxergar objetos a grandes distâncias e por isso sabiam que o acampamento estava a muitos quilômetros. Os bompos Los bombos caminaron hacia el humo hasta que avistaron el campamento al anochecer. Podían ver un rebaño de ovejas apiñándose cerca del campamento y parecían figuras indistintas vestidas con chubas tibetanas tradicionales. La observación alivió sus temores de encontrarse con soldados chinos. Acamparon con la esperanza de poder conseguir comida y agua al día siguiente de los pastores. Las estrellas y la luna iluminaban la noche mientras hacían una hoguera para preparar el té antes de caer en el sueño. Un ruido despertó a Tempa y a dos de sus compañeros. A la luz de la luna, podían ver formas indistintas a unos 400 metros que se acercaban. Detrás de las formas, podían ver docenas de fogatas. Se dieron cuenta con alarma de que habían
montado su campamento junto a un campamento del ejército chino. Los tibetanos que habían visto eran cautivos. Despertaron al resto del grupo y Sherab Lodro les dio a cada uno una píldora de bendición, conocida como Mendrup, hecha de una variedad de hierbas. Cargaron apresuradamente las reliquias y los textos sagrados en los animales de carga y huyeron en la noche. Tempa, Shensintruk y Menyak, armados solo con espadas y cuchillos, se quedaron para frenar a los chinos y darles a los lamas una oportunidad de escapar. Todavía había una duda persistente sobre si las figuras que se acercaban eran soldados chinos o tibetanos. Tenían miedo de matar a un tibetano por error. Shensin-Tru, que hablaba chino, dijo: deben esperar aquí, y me acercaré a estas personas y les hablaré en chino. Si escuchan una respuesta en chino, deben estar listos para atacarlos, pero si responden en tibetano, mantengan la calma. Ya estamos cerca de las 8, así que vamos a dejar por acá y vamos a continuar el próximo lunes. Dejamos marcado el texto. Bom, é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou gostaria de fazer algum comentário. Bueno, si alguien quiere hacer un comentario, tiene alguna duda. Então, dedicamos o benefício de nossa Vamos prática a todos a os dedicar seres. el beneficio de nuestra Quem práctica puder a todos los já seres. aqui, daqui 2 minutinhos, seguir conosco para fazer a prática Y ahora en de 2 o a 3 oração minutos vamos a hacer la a Sua práctica Santidade Yongtse Rinpoche. de O oración Geshe-Dema não estará para conosco hoje homenaje para a fazer, Yonsin mas ele Rinpoche. pediu para lermos a tradução. No estará Geshe Denma y él pidió que sigamos haciendo esa lectura y esa oración. Por nada, eu que agradeço a presença. Esse ciclo de estudo nos dá uma ideia ainda mais forte de como esses ensinamentos do bom são preciosos, né? Porque a história do bom é uma história longa de perseguição, a gente viu isso no próprio livro. Está Mas certamente comentando o Tiago aprendizado dos chineses quase que esta foi extinção lectura mesmo, de esta huida de los monjes tradição, e Bon hoje aqui nós temos enriquece a mucho felicidade más lo que es de nuestra receber tradición, que es tan profunda essa viagem. y tan Nós extensa, y estamos que a la auspiciando, é vez muito bom fazer tuvo que sufrir tantas esse ciclo com persecuciones y que vocês. pudo Muito mantenerse privilégio. prácticamente intacta. Acho que podemos seguir direto. O que você acha, Andréia? Podemos sim, o Felipe falou que já está tudo pronto. Então tá, a gravação continua mesmo ou vai parar e começar uma nova? Ou não há necessidade de gravar? Pode continuar, depois a gente corta. Então tá bom. Então, boa noite novamente a todas e todos. Buenas noches de nuevo. Nossa sessão de homenagem a sua santidade Yongtse Vamos a Rinpoche. comenzar Essa possivelmente con é a esta última jornada de homenaje de orações que a nós Yonsin estamos fazendo em Rinpoche. relação à sua Ya hace bastantes días que passagem, ao estamos seu haciendo Parinirvana. el homenaje y queda Felipe, 1 o 2 se semanas. puder compartilhar. Vamos a compartir la oración en la pantalla. Está Lina, en distintos idiomas. destacar aí que depois
lá no final, a prece, a sua santidade, ela é recitada 9 vezes, tá? Então, eu vou recitar 9 vezes em português e aí você recita nove vezes em espanhol. Isso, essa prece ao final. Bueno, Seguindo aí entonces a palavra que o Geshe la Deva vai segunda passar. plegaria la vamos a recitar 9 Então, veces. começamos aqui com a invocação. Comenzamos con Nós la estamos oración invocando a de memória, nós invocación. estamos invocando a presença, nós estamos invocando Invocamos la o memoria, nosso grande la mestre, o presencia mestre dos nossos de mestres, nuestro gran maestro, o nosso de querido todos nuestros maestros, Yongtse Rinpoche, y en especial nuestro que, querido embora não Yonsi esteja Rinpoche, fisicamente mais conosco, certamente está que aunque ya no pela está sua mente, por físicamente, meio de sua su energia, estado por de meio do seu mente, corpo su sutil, energía, por meio de suas bênçãos, su por meio de cuerpo seus sutil, ensinamentos. Então, sus nós bendiciones, sus visualizamos, nos enseñanzas, sí conectamos com están esse con grande nosotros. mestre Vamos e a visualizarlo fazemos y a hacer oração esta que diz assim: invocación. Emarro, que maravilhoso! No reino Emajo, puro qué e eterno do maravilloso. Dharmakaya, En el o reino mestre Buda milagroso, totalmente encarnado das puro e verdades dos inmutable, Budas Señor dos três Maestro, tempos se la manifesta. encarnación de los Budas de A los tres propósito, tiempos para liberar a los seres de los envolto no 6 imenso reinos oceano do del Sansara, río del sobre o Samsara, palácio sagrado el dos três mundos insuperable Brahma, e inconmensurable palacio celestial de los tres sobre lugares, a almofada cuerpo, habla luminosa y do loto, mente, o sol, a en los lua, cojines o del loto trovão, inmaculado y la o luna Buda resplandeciente en el trono. peço Te a pido, por imagem favor, siéntate en el trono hecho de ao cosas Rushi hermosas sostenido por los 5 Parvatmanaja, animales, Garuda, Satyaka, león, elefante, caballo y Veneradas dragón. prostrações. Emarro, que maravilhoso! Ao Lama Emajo, qué imaculado maravilloso. e Lama condecorado protector de divino, todos os eres la seres encarnación de piedosos todos los do Budas, mundo e todos los outros seres seres sintientes, tan inteligentes. penetrantes como el Ofereço uma espacio, meditação guiados por profunda nosotros para los o ser practicantes de puro. Shen. Ofereço uma Rindo prostração de homenaje fala con el cuerpo prostrada ao postrándome con mis loto 5 mantra da extremidades. prece. Rindo homenaje con el habla, cantando Ofereço a plegarias invocação da entusiastas y mente melódicas. completa e Rindo absoluta homenaje dos con mi mente, atrasos, generando o devoción de karma un solo negativo punto, que las acciones e as negativas y las abortas. obscuraciones acumuladas a través Amarro de las 3 puertas Parvatmanakopo sean Asho purificadas. Tritsegudurum Hum. Confissão. Emarro, que maravilhoso! Diante do alto e Emajo, qué supremo objeto maravilloso. Jefe primordial maravilloso entre el daquele supremo universo, objeto de eu refugio, presento frente a los ojos del públicamente Lama, yo, confesso desde el os atos principio, de mi engaño hasta maliciosos, ahora, todas as atitudes confieso los 10 maliciosas actos que negativos y todo possam tipo de advir acciones no dos virtuosas votos. que he O cometido. Triplo Sutra é Confieso um todas las tesouro posibles oculto que transgresiones de los ofereço 3 a tipos de você. Por isso eu votos, confesso votos todas as Vinaya, minhas. votos tántricos, Confesso así todas como as la minhas violación de falhas, cualquier tipo de falhas compromisos que hice. realizadas na natureza da Confieso cualquier matéria, acción que haya e realizado aceito todas as descuidadamente, minhas sin comprender la transgressões esencia de la negativas mente. e Por confesso favor, otórgame el SIDE de la extraordinária purificación completa. ao Rushi Parvatnakopum Akshotritseyu Dukshayani Soha. Oferenda de mandala. Emarro, que Emajo, qué maravilhoso! Ao maravilloso. grande mestre Al qualificado, inigualable Lama calificado, le ofrezco las abençoado insuperables pela ofrendas graça externas, divina, internas y oferenda secretas. os atributos Externamente, internos e ofrezco externos da cualquier prece, cosa deseable del as universo y de chaves los secretas seres. dos fenômenos También ofrezco externos e mi propio internos. cuerpo, mi propia Ofereço fuerza todos vital, os rituais do ornamentos abandono e y todo lo que sacrifício sea pacífico. posible sin apego. Estes também os Internamente, ofereço cualquier completamente. pensamiento discursivo de sujeto y objeto que Após surja en mis todos os propios agregados de elementos y agradecimentos venenos pela mentales. validade da Estos también se ofrecen en la extensión de la autoliberación, vos en la ofereço forma de a liberación natural completa, manifestação. dentro del auto Ofereço resplandor de la esencia no tranquilidade nacida de la mente, permanente cualquier para forma y corpos e sabiduría que mentes surgen sin obstrucción. inconscientes que También apareçam. las ofrezco Ofereço completamente en la na expansión prece totalmente penetrante, diária. en la manera de la forma Amarro totalmente Shiparvati penetrante. da Zorna de Sohara Tintin Sohar. Oferecendo os Emajo, 5 tipos de oferendas. Oferecendo a qué manjericos da maravilloso. manteiga com En el enzima. recipiente de la mente inmutable e ilimitada se coloca la mecha de la lámpara de la gran autoliberación no elaborada. Representando a Nace natureza la lámpara de la gran dicha da natural prece, totalmente penetrante. ao Parvati. Ofrezco la lámpara de mantequilla de la Ofereço a visión a lâmpada los ojos del mantequilla pelas cualificado. emoções conceituais. El Acendo uma recipiente vela del cuenco de incienso de para inquebrantable gran estado mentalizar. autoluminoso. El Ofereço a incienso blanco, margarinas da grande resina de la meditação planta pelo grande mestre. Shorea robusta, árbol de sala, de luz clara, autorradiante y no aferrada, está pleno. El humo del continuo del estado natural, no Vaso da modificado, permanência, permea. que representa Ofrezco el a incienso de la ausência. meditación a la A nariz del boca do protector de los mestre seres. brilha En el inabalável, cuenco de agua
del estado no modificado, autoluminoso e ilimitado. Se vierte el agua de ofrenda del despliegue automanifestado sin obstrucciones. Hierbas medicinales del estado de desapego como adornos variados se colocan. Haga una ofrenda de agua de conducta al cuerpo del bondadoso. En el cuenco de mendicidad de la gran observación primordial totalmente pura, de compromiso, se coloca el sagrado alimento de la puramente inmaculada. Se aplica la mantequilla derretida de la observación imparcial, libre de fronteras. Ofrezco el alimento sagrado del compromiso a la palabra del bondadoso. En el recipiente de caracolas de la mente primordialmente búdica se coloca la flor upal de manifestación de la experiencia y la realización. Irradian hermosos rayos de luz de beneficios espontáneamente perfeccionados para los demás. Ofrezco la flor de la actividad iluminada a la mente del bondadoso. Eu passo a manteiga na torma, que representa o estado imparcial da mente. Ofereço o alimento sagrado que representa o grande compromisso à garganta Emajo. do mestre benevolente. Qué maravilloso. En el palacio de la gran dicha inmutable, en la corona de mi cabeza, te sientas en el estado igual y sin límites de Kuntu Sampo, el siempre excelente. Rezo al Lama en la forma de Dharmakaya. Por favor, sostén a los seres de los 6 reinos en tu compasión y libera mi flujo mental. En el palacio de la dimensión pura e insuperable, se refiere a un reino puro llamado Okmin en mi garganta, en la forma pacífica y airada, dotada de marcas iluminadas mayores y menores, rezo al Lama de la forma Sambhogakaya. Por favor, sostén a los seres de los 6 reinos en tu compasión y libera mi flujo mental. En el reino puro emanado de los guías de los seres en el corazón, aquel que se manifiesta en diferentes formas y realiza diversas actividades, rezo al Lama en la forma del Nirmanakaya. Por favor, sostén a los seres de los 6 reinos en tu compasión y libera mi flujo mental. En el cuerpo puro y perfecto, la encarnación de todos los Budas, a través de tu discurso puro, predicas todas las enseñanzas. Tu mente, libre de elaboraciones conceptuales, enriquecida con sabiduría y conocimiento, con tus cualidades virtuosas, proteges a los seres sintientes como a tu propio hijo. Realizas actividades sin esfuerzo, como el espacio sin límites. Rezo a ti, Lama incomparable. Por favor, sostén a los seres de los 6 reinos en tu compasión y libera mi flujo mental. Te ruego, incomparable, quien está perfeccionado con los 3 kayas, por favor, sostén a los seres de los 6 reinos en tu compasión y libera mi flujo mental. Te ruego, cuya palabra es como un adorno del mundo, por favor, sostén a los seres de los 6 reinos en tu compasión y libera mi flujo mental. Te ruego, inigualable como una flor de umbara, por favor, sostén a los seres de los 6 reinos en tu compasión y libera mi flujo mental. Te rezo a ti que has obtenido la naturaleza absoluta no nacida. Por favor, sostén a los seres de los 6 reinos en tu compasión y libera mi flujo mental. Te ruego, tú que estás dotado de los 2 tipos de conocimiento y libre de oscuraciones, por favor, sostén a los seres de los 6 reinos en tu compasión y libera mi flujo mental. Que possas sustentar os seres dos 6 reinos com a tua compaixão e libertar seus fluxos mentais. Rezar o Lama incomparável, aperfeiçoado com as qualidades dos 3 corpos iluminados. Que possa sustentar os seres dos 6 reinos com a tua compaixão e libertar seus fluxos mentais. Reza ao Lama, leão da fala, que é o ornamento do mundo. Que possas sustentar os seres dos 6 reinos com a tua compaixão e libertar seus fluxos mentais. Aquele que é incomparável, como a flor Udumbará. Que possas sustentar os seres dos 6 reinos com a tua compaixão e libertar seus fluxos mentais. Aquele que realizou a natureza absoluta e não nascida da mente, que possas sustentar os seres dos 6 reinos com a tua compaixão e libertar seus fluxos mentais. Reza ao Lama, que está dotado dos 2 tipos de conhecimento sem obstrução,
que você sustente os seres dos 6 reinos com sua compaixão e os liberte de suas correntes mentais, recebendo as bênçãos. Lama, você superou as aflições do Sansara e Oh Lama, tú que superas el samsara y el nirvana, a mí y todos los seguidores que te rezan, por favor, otórganos la capacidad de beneficiar a todos los seres cuyo número es tan vasto como el espacio. Por favor, otórganos tu bendición para que podamos obtener la liberación solo al ver, escuchar, recordar y realizar. Por favor, otórganos tu energía compasiva para limpiar los 6 reinos desde sus raíces. Por favor, concédenos el cumplimiento de la oración de aspiración para que nunca nos separemos de ti. Te ruego, inigualable, que nos sostengan siempre con tu compasión. Cualquier acción virtuosa que realice, ahora y en los 3 tiempos, lo dedico todo para que todos los seres sintientes alcancen el estado omnisciente de Dharmakaya, hasta que alcance la budeidad, que pueda yo evitar nacer en los reinos inferiores y pueda obtener un cuerpo puro y perfecto, habiendo liberado mi mente mediante los 3 entrenamientos y con ello habiendo obtenido los 10 gumes simultáneamente, que pueda obtener la budeidad perfecta y beneficiar a todos los seres sintientes, cuyo número es tan vasto como el espacio. Aspiração. Agora, e até que eu alcance o estado perfeito da Ahora, iluminação, que eu y hasta abandone alcanzar el estado renascimentos perfecto de inferiores nos iluminación, reinos mais que baixos yo e abandone obtenha o precioso renacimientos nascimento humano, inferiores y que eu possa obtenga el libertar a minha precioso mente com nacimiento a regra humano, dos três que pueda treinamentos liberar mi e mente con la simultaneamente práctica de los obter 3 entrenamientos da iluminação. y Após alcançar o estado de budeidade, que eu possa trabalhar para o benefício de infinitos seres sencientes.